En el pensamiento colectivo de la sociedad paraguaya se encuentra impregnada esa idea de que la firma del Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935, suceso que lo recordamos cada 12 de junio como la firma de la Paz del Chaco, fue el documento que daría fin a la guerra del Chaco. Pero esto no fue así. Si bien la firma de este documento haría que el fuego cese en este conflicto bélico, sin embargo, el conflicto per se continuaría. Esta vuelta en el ámbito diplomático. ¿Cómo se establecería en el protocolo de paz de referencia? Ahora, lo que cabría en adelante era ingresar a un proceso largo, a un proceso de conversación complejo, tedioso, con intereses en constante colisionamiento. Y era importante llegar a un acuerdo para evitar que la guerra del Chaco, en el sentido bélico, en el sentido de las armas, se vuelva a reanudar. Pero para comprender este proceso es importante entender la postura boliviana en este proceso de conversación para llegar a la firma del Tratado de Paz y Límites, de Amistad y Límites en la Guerra del Chaco. Y para eso necesariamente debemos hacer una pequeña retrospectiva en el pasado y ubicarnos en el año 1852, prácticamente casi 12 años antes de que la Guerra Guazú, o sea, la Guerra del 70, explote, en el que se pueden encontrar los primeros datos o los datos precisos de las primeras insinuaciones del gobierno boliviano sobre el territorio chaqueño. Pero sería recién en el año 1879 en el que los ministros plenipotenciarios de Paraguay y Bolivia, en el que se sentarían a hablar, a conversar sobre el territorio que le correspondería o que le correspondía a cada país. Y en esa conversación surgiría el Tratado de Quijarro en el año 1879, en el que se estableció de común acuerdo ceder parte del territorio chaqueño a Bolivia y parte del territorio chaqueño a Paraguay. Posteriormente surgiría en el año 1877 el Tratado Aceval-Tamayo, también sobre la cuestión chaqueña, sobre la cuestión de límites en el territorio chaqueño. Y también, por último, se firmaría en el año 1894 el Tratado Benítez-Ichazo, siempre con el mismo objeto. Pero, sin embargo, ninguno de estos tratados serían aprobados por el Congreso Nacional. Por ende, la cuestión chaqueña seguiría en suspenso ya terminado el siglo XIX. Posteriormente, ya ingresando al siglo XX, en el año 1907 precisamente, se firmaría el protocolo de nombre Soler-Pinilla, en el que se establecería una vez más ceder parte del territorio chaqueño a Paraguay y otra parte a Bolivia, así como determinar o someter esta parte del territorio chaqueño a un arbitraje internacional ante el gobierno de Argentina para que el presidente de ese país pueda decidir a quién correspondía. También en este documento se estableció que ambas partes se comprometan a respetar las líneas cedidas y también el territorio sometido a arbitraje internacional. Pero la actitud boliviana fue negativa, porque el ejército boliviano seguiría avanzando paulatinamente, construyendo fortines, incluso dentro de las líneas paraguayas, como se puede visualizar en el mapa, en los puntos indicados. Debido a esa actitud negativa del gobierno boliviano, se romperían relaciones diplomáticas y una vez más el Paraguay se vería envuelto en un conflicto bélico internacional con sus vecinos, hasta que se firmaría el protocolo de paz el 12 de junio de 1935, digo bien, y este documento serviría como la antesala para el inicio de una conversación, de unas tratativas que duraría aproximadamente 3 años. Esta parte de las negociaciones es muy técnica, entonces debido a eso haré un resumen y resaltaré solamente algunos puntos más importantes, porque de no ser así necesitaría más tiempo para explicar con mayor detalle todas las circunstancias que se desarrollaron durante estos 3 años, largos años de tratativas. Bueno, para iniciar, como he relatado, Paraguay había cedido en varias ocasiones mucho territorio de los límites que actualmente compartimos con Bolivia. Esto porque de algún modo no tenía cómo justificar con títulos ni con actos posesorios que la parte cedida le correspondía. Pero sí, desde el inicio del conflicto siempre sostuvo que esta parte del territorio era suyo. Esta postura cambiaría al finalizar la guerra en 1935, pues a partir de ahí, en más, empezaría a exigir los límites desde las líneas de posiciones del ejército. En este caso, el ejército paraguayo lograría expulsar al ejército boliviano de todo el Chaco paraguayo y llegaría hasta aquí, en esta zona. Por otro lado, el gobierno boliviano, que solo quería tener acceso al mar, digo bien, a través del río Paraguay, plantearía de vuelta sus antiguas pretensiones antes de iniciar la guerra, y en especial tener un puerto en Bahía Negra, para que a partir de allí, a través del río Paraguay, tenga salida al mar.
Sin embargo, esto sería rechazado por el Paraguay, que se mantenía en su postura, en su propuesta inicial. Es más, en algún momento propuso que toda esta parte del territorio, que fue la ganada por las armas, sea adjudicada a la misma y esta parte del territorio, que nunca estuvo en su posesión, sea sometido a un arbitraje internacional. Las negociaciones seguirían con propuestas y contrapropuestas hasta que, paulatinamente, ambos países empezarían a ceder en sus respectivas pretensiones. Esto debido a que, en caso de que no lleguen a un acuerdo, o en caso de que no llegasen a un acuerdo, necesariamente debían someter el debate, el conflicto, ante la Corte Internacional de la Haya, en el que indefectiblemente se iba a discutir con justo título hasta dónde llegaban los derechos de ambos países. Y esto implicaba correr el riesgo de que la Corte de la Haya corte, por una cuestión salomónica, corte la mitad del Chaco, perdiendo así el Paraguay territorio ganado por la guerra. Y en caso de que ambos países no hubiesen o no reconociesen la competencia de este organismo internacional, la siguiente opción era la reanudación de la guerra. Y a esas alturas, ningún país quería eso. Entonces, ante esta encrucijada, el Paraguay tuvo que ceder a sus pretensiones, firmándose así el Tratado Definitivo de Paz, Amistad y Límites en Argentina, el 21 de julio de 1938, con la condición de que este tratado sea refrendado por un plebiscito, que es una herramienta que tiene el gobierno de una nación para consultar al pueblo sobre una decisión de Estado que se deba de tomar. Y fue ante esta circunstancia que un día como hoy, del año 1938, se llevaba a cabo el plebiscito para refrendar el Tratado de Paz, Amistad y Límites, en el que el pueblo paraguayo dijo sí a la paz definitiva con 135.000 votos a favor. También hubo votos en contra, con el número de 13.000 aproximadamente, y 5.000 votantes que votaron por la abstención. Es este el acontecimiento que se recuerda un día como hoy, del año 1938, en el que el pueblo paraguayo diría sí a la paz definitiva en este conflicto internacional, diría sí a la firma del Tratado de Amistad, el Tratado de Paz, Amistad y Límites con la República de Bolivia, en el que finalmente el Paraguay quedaría con el 77% y Bolivia con el 23% del territorio chaqueño, que fue en puridad el objeto en disputa durante todo este tiempo, o ese tiempo que duró el conflicto. Además, sería la última vez en el que el territorio del Paraguay sería modificado, quedando con los límites que actualmente conocemos. Importante no olvidarnos de este acontecimiento.